Hemos visto las ideas básicas de cómo manejar SQLite para guardar datos en una base de datos local en el dispositivo. Ahora vamos a ver las nociones básicas de cómo usar Cloud Firestore, que es parte de Firebase, para que esos datos estén guardados en una base de datos remota, centralizada. En esta primera toma de contacto lo que queremos es ver cómo es la plataforma, cómo es la consola de Firebase, y haremos que nuestra app sea capaz de mostrar datos que habremos añadido de forma manual desde esa consola. En primer lugar, unas nociones básicas. ¿Qué es eso de Firebase? Pues es una plataforma para desarrollo de aplicaciones web y también para aplicaciones móviles que pertenece a Google, pero que no fue creada por Google. Fue creada por James Tamplin y Andrew Lee hace apenas 9 años, en 2012. Y Google la adquirió 2 años después. Nos ofrece mucho más que lo que vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver cómo usar bases de datos remotas. Pero también permite, por ejemplo, pues autenticación de usuarios. Permite alojamiento de páginas web. Permite analíticas, no solo de qué uso hacen las personas que empleen nuestra aplicación, sino también incluso de crashes, de cuando la aplicación falla, saber qué ha fallado y por qué. Es algo mucho más amplio que lo que vamos a ver. Entonces, de cara a lo que nos interesa, ¿qué podemos hacer con Firebase de cara a almacenar datos? Pues tendremos dos alternativas distintas. Por una parte, la antigua, digamos, Real-Time Database, y por otra parte, la moderna, Cloud Firestore. La antigua, el problema que tiene es que es más incómoda cuando los datos son más o menos complejos. Por ejemplo, que cada dato contenga una lista que a su vez contenga una lista. Será sencilla si son básicamente datos simples en formato clave-valor. Si queremos datos más complejos, será más aconsejable la versión nueva, que es Cloud Firestore. Si has manejado MongoDB, muchas de las ideas van a ser muy similares. Va a ser una base de datos no SQL en la que guardaremos documentos en vez de registros de una tabla. Si quieres saber más detalles, esa es la página web que te muestra cuándo consideran ellos que sería recomendable emplear cada una de las dos. ¿Cuáles van a ser nuestros primeros pasos con Cloud Firestore? Pues lo primero que haremos es crear el proyecto. Iremos a la página web de Firebase, a la consola, y en ella crearemos un proyecto nuevo. A raíz de ese proyecto nos creará una configuración en formato JSON, que deberemos descargar y añadir a nuestro proyecto de Android, que habremos creado un proyecto vacío previamente. Tendremos que hacer cambios en los dos ficheros build.gradle. Ya podremos probar la aplicación vacía cuando todavía no haga nada y comprobar si todo funciona, si el esqueleto como tal es capaz de conectar y no da errores. Y si todo va bien, ya podremos crear la base de datos, que en esta primera aproximación lo haremos desde la consola, desde el entorno web de Firebase. Y finalmente ya podríamos, con esos datos que hemos introducido, hacer que nuestra app conectara y que descargara esos datos y los mostrara. Pues la página de Firebase es esta, es firebase.google.com. Deberás identificarte con un usuario de Google y entonces te aparecerá la posibilidad de crear un proyecto. Vamos a decir que eso es lo que queremos. Y nos dice, comienza por dar un nombre al proyecto. Pues, por ejemplo, lo voy a llamar Prueba Firestore 1. Aquí me dice cómo se va a nombrar, porque si fuera un nombre muy habitual, como por ejemplo Prueba, que ya habrá usado mucha gente, le añadirá un número a continuación. Si es un nombre un poco más específico, que es probable que nadie haya usado todavía, entonces sí que me respetará ese nombre. Aún así, eso no va a ser grave, no va a ser un problema de cara como lo usamos nosotros, porque, insisto, descargaremos un fichero de configuración. Pues decimos que queremos continuar. Y nos dice, ¿podrías añadir analíticas a tu proyecto? No vamos a hacerlo en esta ocasión. Decimos, no quiero habilitar Google Analytics y quiero crear el proyecto. Y al cabo de unos segundos nos dirá que está listo y que podemos continuar. Y aquí están las distintas cosas que podríamos gestionar. Autenticación de usuarios, base de datos cualquiera de las dos, almacenamiento en cuanto a datos, almacenamiento web. Nos vamos a centrar en el Cloud Firestore. Pero nos dice, para empezar tienes que añadir Firebase a tu aplicación. Con lo cual tendremos que crear ese esqueleto vacío y decirle que nuestra aplicación va a ser una aplicación de Android.
Voy a hacer clic ya en Android y entonces saltaré a Android Studio. Aquí me va a preguntar el nombre del paquete y eso lo tendré como uno de los detalles que debo introducir cuando creo un proyecto nuevo y que aparecerá arriba como nombre del package. En concreto, en mi caso, yo he partido un proyecto vacío y he añadido un botón consultar y un text view al que irá para el resultado de la consulta. Poco a poco nos iremos acercando a una apariencia similar a la que hicimos en el ejemplo de SQLite. Pero vamos a empezar por comprobar datos. A nivel de código, simplemente he activado ViewBinding y he creado un listener para el botón que todavía está vacío. Pero el dato que nos interesa, aquí está el nombre de package que yo he escogido. En tu proyecto, lógicamente, esto será distinto. Pues lo copio y vuelvo al entorno web de Firebase. Y ahora aquí pego ese nombre. Me pregunta si quiero poner un alias. No voy a molestarme, simplemente voy a decir que tal cual quiero registrar la aplicación. Y ya me avisa que los siguientes pasos van a ser descargar el archivo y añadir el SDK de Firebase a mi proyecto. Verás que es muy guiada la página web, te diciendo todo lo que tienes que hacer. Pues digo que la quiero registrar. Me prepara ese fichero de configuración, un tal Google Services.json, y me dice dónde lo tengo que poner. Verás que te dice, ve a la vista de proyecto, pero insisto, proyecto de tu aplicación. Vamos a descargarlo primero. Y en mi proyecto, en la vista de proyecto, verás que normalmente aparece seleccionado Android. Pues nos vamos a ver la vista de proyecto convencional, la que nos mostrará la lista de carpetas que hay realmente. Y verás que dentro de esas, en mi proyecto, que en mi caso se llama Firestore 01, aparece una carpeta app. A esa carpeta es donde tenemos que llevar ese fichero JSON que hemos descargado. Puedes copiar y pegar de la carpeta de descargas, la forma que tú decidas. En mi caso simplemente lo voy a arrastrar desde la parte inferior del navegador, desde el aviso de descarga. Me dice, lo voy a copiar a esta carpeta. Comprueba que termine en /app, que es la carpeta a la que debe ir, le decimos que sí. Y aparece una serie de detalles que son tu ID de cliente, el ID de aplicación, cosas por el estilo. Esos detalles no deberías compartirlos en GitHub o donde hagas copia de seguridad si es pública de tu proyecto, porque son datos privados de tu aplicación y sin otras personas podrían conectar a ella. Aún así, en nuestro caso no va a ser grave porque limitaremos a 30 días el uso. Dentro de poco verás cómo. En cualquier caso, vuelvo ya a la vista normal de Android y seguimos avanzando pasos. Este paso ya está listo, así que decimos que siguiente. Y ahora nos va guiando para añadir el SDK de Firebase. Tendremos que modificar los dos ficheros build.gradle. Vamos a empezar por el de proyecto. Y nos dice comprueba que en build script, vamos a hacer la letra un poco más grande, que en build script en repositorios aparece Google y lo mismo en all projects. Pues vamos para allá. De los dos ficheros build.gradle casi siempre habíamos tocado solo el de módulo. Ahora vamos al de proyecto y vamos a ir comprobando cosas. En build script en repositorios aparece Google, vamos bien. Y en all projects en repositorios también aparece Google. Con lo cual solo nos falta añadir un detalle. Ese detalle verás que es que en dependencias hay que añadir esta línea. Querremos incluir los servicios de Google. Pues pulsamos para que copie eso. No hace falta ni siquiera pinchar y arrastrar, basta con pulsar en esta parte derecha. Y en Android Studio, dentro de las dependencias, pegamos. Podríamos sincronizar ya, pero vamos a hacer el otro cambio también. Ahora vamos al otro fichero build.gradle, al de módulo. En este yo ya había incluido ViewBinding, pero habrá que añadir un par de cosas más. De hecho, va a ser solo comprobar una y añadir otra. Primero va a ser el apartado de plugins. En la web nos dice, deberías, donde tengas el apply plugin de com.android.application, añadir un apply plugin, pues copiamos. Y verás que en mi fichero build.gradle no tiene el formato de apply plugin. Aún así pego aquí
y me ajusto al formato de arriba. En vez de poner Apply Plugin pongo ID, borro también los dos puntos y voy a respetar el mismo estilo que tienen las de antes. Y luego en dependencias, que tenemos todas estas, habrá que añadir un par más. Nos dice, la primera dependencia va a ser la del Firebase BOM. Pues copio, pero aún así me dice, y luego añade las dependencias para los productos de Firebase que vayas a usar. Y tendrás la lista en esta página web. Pues empezamos por esa. La añadimos, por ejemplo, aquí. Y abrimos esta página para ver cuáles nos sugiere. Esta es la apariencia, bibliotecas disponibles. Y por aquí tenemos la lista de todas las que hay, en nuestro caso sería Cloud Firestore. Nos dice que tendremos que incluir com.google.tal en su versión 21.7.1. Este número irá evolucionando. A medida que pase el tiempo, es de esperar que el número que encuentres sea más alto que ese. Aún así vamos a hacer cosas sencillas, no haremos nada que necesite las últimas versiones. Deberíamos llegar a algo parecido a esto, pero aún así verás que aquí ya me marca algo. Si acerco el ratón me dice, ya hay una versión más nueva. Ahora está disponible la 22.01. Pues puedo, ya que estoy, aprovechar y decir, quiero que sea la 22.01 la que use en mi proyecto. Y ahora ya sí, volvemos, verás que la propia página web te va a avisar, porque el siguiente paso va a ser, ahora ya sí, sincronizar esos cambios de Gradle. Vamos al siguiente, y ahora nos dice que recurramos a la documentación para ver cómo se usa Firebase. Pues vamos poco a poco, volvemos al proyecto y sincronizamos. Subo hasta Sync Now, y ya sabes, tardará unos segundos. Y si todo va bien como es de esperar, ya podremos ir a la consola para desde ahí crear nuestra base de datos y añadir un par de datos de prueba. Digo que quiero ir a la consola. Me dice que tengo mi prueba Firestore 1, pues voy a ir dentro de ella a Cloud Firestore. Por cierto, verás que aparece aquí un tal plan Spark, que es el plan gratuito. El uso habitual, podrías comprobar sus requisitos, pero si no recuerdo mal, hablamos de 1 GB de almacenamiento, de 10.000 transacciones diarias. Es más que suficiente para un proyecto de hobby. Pues vamos a Cloud Firestore. Y aquí está lo que te anticipaba. ¿Es Cloud Firestore la opción que más te conviene? Pues tenemos por aquí un enlace para comprobar si realmente nos interesa más Cloud Firestore o nos interesa más Real Time Database. En mi caso voy a dar por sentado que es este y voy a crear una base de datos. Y aquí está la pregunta que decíamos antes. ¿En modo de producción o en modo de prueba? Va a crearme un fichero de reglas adecuado a lo que yo le diga. Vamos a decir que en modo de prueba, de manera que dentro de 30 días ya no se podrá acceder a esta base de datos, salvo que yo entonces cambie ese fichero de reglas. Pues decimos que siguiente. Y ahora me pregunta una ubicación. Conviene que sea cercana a mi sitio de trabajo para que quien use mi aplicación tenga una conexión a la red relativamente rápida. En mi caso, por ejemplo, podría decir que quiero EUR3, que es Europa Oeste. Digo que adelante, que habilitar. Y ya tengo mi base de datos lista para utilizar. Aquí, en vez de hablarse de tablas y de registros, hablaremos de colecciones que tendrán documentos. Insisto, si eso es un MongoDB, las ideas básicas son las mismas y coinciden con la mayoría de bases de datos no SQL. Pues digo que creo una colección nueva y vamos a hacerlo similar a la que habíamos hecho con SQLite. Va a ser, por ejemplo, una de amigos, con lo cual el nombre de la colección va a ser amigos. Aquí me dice el ejemplo de que usuarios podría ser una que tuviera un documento para cada usuario. Digo que siguiente. Y ahora me pregunta ID del documento, campo y valor. Pues campo, pero el primero podría ser nombre. El nombre va a ser yo. Añado otro campo que va a ser el correo. Y el valor va a ser, por ejemplo, yo@yo.com. Si no quiero que el ID sea automático, puedo cambiarlo. Puedo decir, quiero que este registro tenga el ID 1. No habrá problema en hacerlo. Pues una vez que lo tengo preparado, digo que guardar.
y me aparece aquí que mi colección de amigos tiene un documento que es el 1 con correo yo@yo.com y con nombre yo. Podemos añadir otro más, tengo la opción de añadir otro documento. Y nuevamente el ID lo prefijo yo, campo pongo nombre y aquí hay que tener una precaución. Esto no tiene una estructura fija. Es decir, este amigo, por ejemplo, podría no tener correo o tener varios datos más. Con lo cual también podría ocurrir que este tuviera un campo que fuera corre o que fuera correos. Si no es así, si es el mismo que antes, debo ser yo quien se cerciore de que he escrito exactamente la palabra correo. Dentro de poco lo hará nuestra app, pero recuerda que como el formato puede variar de una ficha a la otra, de un documento a otro, tendrás que tener la precaución de asegurarte que los nombres de campos son los mismos. Pues su correo va a ser tu@yo.com para que tengamos un par de datos distintos que podamos comprobar desde nuestra app. Ya están creados, ya podemos volver a la aplicación. Y en nuestra aplicación tendremos que ir al Main Activity y empezar por conectar a la base de datos. Diré, pues voy a tener una variable que puedo llamar, por ejemplo, db, que va a ser de tipo Firestore. Aquí está, Firebase Firestore. Y que va a ser igual al resultado de, dentro de Firebase Firestore, obtener una instancia, una conexión a la base de datos. Y ahora ya lo que haremos es, dentro del listener, abrir esa conexión y pedir datos. El formato va a ser, de esa base de datos me va a interesar una colección que es la que yo he llamado, en mi caso, amigos. Y vamos a ir concatenando los distintos pasos con puntos. Primer paso habitual, pues quiero obtener algo. Y en este caso vamos a poner .get y nada más para obtener todos los datos que haya. Y dentro de poco veremos cómo filtrar. Como decir, me interesa solo el dato 1 o me interesan los que tengan una edad mayor que 20 o lo que me interese según el caso. Además, como este proceso se lanzará y puede tardar un cierto tiempo en tener respuesta, lo que queremos es preparar un listener para cuando vaya bien y un listener para si va mal. Pues diré, además quiero añadir un onSuccess listener, un listener para cuando haya funcionado todo. Y si todo ha ido bien, recibiremos una variable que nos diga el resultado. Pues diremos para ese resultado, el nombre ya sabes aquí podría ser cualquiera. Lo que voy a hacer es recorrerlo. Diré pues para cada, voy a llamarlo por ejemplo documento, que haya dentro de ese resultado, vamos a ir leyendo sus datos asociados. Lo que haremos es irlos guardando todos en una cadena y luego esa cadena finalmente la volcaremos al TextView. Con lo cual me puedo crear una variable que puedo llamar datos y que inicialmente es una cadena vacía. Y entonces aquí lo quiero decir a mis datos, les quiero concatenar el ID de ese documento que he extraído, seguido por, de momento, todos los datos. Insisto, dentro de poco veremos cómo extraer solo el nombre, solo el correo. Pero de momento vamos a decir que queremos todo. Algo así sería la idea. ID se refiere al identificador, S1 y S2 que hemos puesto, y data es todos los campos. Pues al final de este for each tendríamos preparado esa cadena que contiene todo y podríamos ya volcarla a nuestro TextView. El TextView no lo he preparado por aquí todavía, pero vamos a hacerlo a través de ViewBinding. Diré dentro de mi binding, tengo un tal tvconsulta, pues quiero que su texto sea igual a esos datos que he recibido. Y si las cosas fueran mal, lo queríamos es llamar a otro listener similar, que va a ser el listener de caso de problemas. Tendremos un add-on failure listener y ese failure, ese fallo, será similar a esto, nos devolvería una excepción. Vamos a hacerlo con llaves para usarlo en formato de lambda, diremos yo recibiría una excepción. Realmente no voy a usar la excepción, simplemente lo que voy a hacer es, en caso de que haya esa excepción, vamos primero a tabular un poco más para atrás.
En caso de que la haya, voy a hacer algo muy similar a esto, pero mostrando un mensaje de error. Pondré, por ejemplo, no se ha podido conectar. Verás que nos avisa por una parte de que esto debería estar en el fichero strings.xml como siempre, y por otra parte aquí nos dice, no estás usando esta excepción. Como no usas ese parámetro, podías en su lugar escribir simplemente una barra baja. Verás que es algo muy habitual en fuentes de Kotlin que veas por ahí. Para mí me parece más legible, aunque no use esa variable, conservar la excepción para yo mismo recordar que si recibiera algo aquí, sería la excepción que ha saltado. Pues eso debería ser todo. Si no hemos pasado nada por alto, como siempre, vamos a quitar estas dos líneas para que se vea todo entero. Pero la estructura sería esta. Pedimos una instancia de la base de datos, abrimos nuestra colección, todos los datos, esto es lo que quiero hacer en caso de que funcione, esto es lo que quiero hacer en caso de que no funcione. Vamos a probarlo, a ver si no hemos pasado nada por alto. Pues este proceso puede ser bastante más largo de lo habitual, va a ser una app más pesada que las anteriores, pero si todo ha ido bien, aparecerá el botón de consultar, TextView vacío, y cuando yo puse consultar, conectará esa base de datos remota y me mostrará los dos datos que he introducido. Y aquí los tienes. Pues ese es nuestro primer contacto. En la próxima entrega veremos cómo añadir datos desde código. Pero antes, como siempre, te toca practicarlo. Intentar hacer tú lo mismo. Añade al menos dos datos, pero tampoco muchos más. Además que sean datos sencillos, que sean cadenas de texto. Y prueba a mostrarlos desde una app.